sea, vamos a dar un repaso rápido. A ver, estamos poniendo un teorema, ¿no? Eh, donde estamos diciendo, si tenemos una función de clase C2 y tomamos un punto que sea punto crítico, o sea, decir que la derivada es S0. Entonces, si el hessiano de f es definido positivo y no degenerado en el punto, entonces es un mínimo local. Y si eres definido negativo y no degenerado, entonces eres un máximo local, ¿no? Aquí la cosa es, queremos demostrar un lema, ¿no? Y queremos decir, bueno, si h de a es una forma cuádrica definida positiva, negativa y no degenerada, entonces existe una m mayor que cero, tal para el caso positivo, y una m menor que cero para el caso negativo, tal que h de a de x es mayor o igual a m de x cuadrada y el otro, ¿no? Entonces, olviden esto. Más bien, vamos, ahorita ¿por qué? Porque, fíjense, la HDA, por definición, es un medio, ¿no? Según yo, la definición que les di, un medio de X por AX transpuesta, ¿no? Pero recuérdense que la A es una matriz de N por N con coeficientes en R, ¿no? Y entonces, como la A ya es así, digamos aquí es como que si la A fuera constantes, ¿no? Entonces, esto es producto de proyecciones por constantes, pues la HA siempre va a ser continua, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí, no, ahí ya nos estábamos alocando. Entonces la H es continua en R. Ahora voy a definir un conjunto muy particular, ¿no? En este caso voy a definir el S, ¿no? Que ese en realidad va a ser la esfera, ¿no? Entonces X en Rn, tal que la norma de X es 1, ¿no? ¿Sale? Recordar que la esfera pues, tiene dimensión siempre, una dimensión menos que el espacio en cuestión, ¿no? Entonces, este conjunto, lo que es importante es que es un conjunto. La esfera es un conjunto cerrado y acotado, ¿no? Es decir, la esfera es un conjunto compacto, ¿no? Ahora, como la esfera es un conjunto compacto y f es una función continua, pues debe alcanzar o sea, lo que esto implica es que h de a alcanza su valor mínimo en S, ¿no? Entonces, a ese valor mínimo eh, lo llamamos M, ¿no? Bueno, entonces, estamos suponiendo, ¿no? Que h de a es definida positiva. Y si quieren, ahorita hacemos el otro caso, y no degenerada, ¿no? Entonces, como es positiva definida no generada, acuérdense que eso lo que quiere decir es que los puntos que están aquí en la esfera no pueden ser cero, ¿no? Entonces lo que tenemos es que HA de X, ¿no? En realidad son positivos todos los que están acá, ¿no? De hecho, esto es para todo X que pertenece a la esfera. Entonces, en particular, esto lo que implica es que como la M es a ver, déjame empezar. Estamos diciendo que alcanza su valor mínimo, ¿no? Ok. ¿Cómo sabemos que la M es mayor que cero? Pues porque pertenece al conjunto, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, fíjense, ¿qué vas a ponerle aquí? Entonces esto implica que la M es mayor que cero. ¿Por qué? Porque la M debe de venir de o sea, como M es mínimo, entonces debe existir un X en la esfera que cuando lo evalúas te da M, ¿no? Y es mínimo. Entonces la M debe de ser mayor que cero porque todos son mayores que cero en la esfera, ¿no?
Entonces, sea X que pertenece a Rn, ¿no? Entonces, si X es el vector cero, ¿no? Entonces, claro que se va a cumplir, ¿no? Que h de a de X es mayor o igual a m por la norma de X al cuadrado. ¿Por qué? Porque pues, la norma de X va a ser cero y aquí me va a quedar m, quién sabe cuánto sea, pero aquí me va a quedar cero mayor o igual que h de X, ¿no? Y eso lo da porque pues es definida positiva, entonces eso no tiene mayor bronca, ¿no? Ahora, el caso interesante es si X es diferente del vector cero, ¿no? Entonces, si X es diferente del vector cero, acuérdense por geometría analítica que la forma de hacer el vector unitario en la dirección de X, pues es dividir entre su norma. Entonces, este cuate, pues vive dentro de la esfera, ¿no? Y entonces lo que sí sabemos es que HA de X entre la norma de X tiene que ser mayor o igual que la M, ¿no? ¿Sale? Porque ese es un punto que vive en la esfera. Ahora, ya lo único que vamos a hacer va a ser despejar un poco, ¿sale? Eh, no hemos visto nada de la linealidad de HA, entonces lo que voy a tener que hacer va a ser poner la definición de esta cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Bueno, me va a quedar que esto es un medio, ¿no? De, de X, de la norma de X multiplicado por A, y luego aquí va a ser por X entre la norma de X y todo esto transpuesto, ¿no? Esto va a ser mayor o igual que M, ¿no? Pero estarán de acuerdo conmigo que aquí la norma lo que está haciendo es multiplicar, ¿no? Entonces esto es como si pusiéramos, ¿no? Dejen de pensar, 1 entre la norma de X elevado al cuadrado multiplicado por un medio de A multiplicado por un medio de X multiplicado por A multiplicado por X transpuesto, ¿no? Esto mayor o igual que. Entonces, si pongo quién es cada quien, esto me queda 1 entre la norma de X elevado al cuadrado por HA de X es mayor o igual que M, ¿no? ¿Sale? Entonces ahora paso multiplicando por la norma y me va a quedar que HA de X es mayor o igual a M por la norma de X elevado al cuadrado, ¿no? Que eso es lo que queríamos demostrar para el caso de generado positivo, ¿no? Ahora, si estamos en el caso, si quieren lo ponemos en azul, ¿no? El caso definido negativo. Entonces lo que vamos a tener en el caso definido negativo, ¿qué es? Bueno, vamos a tener que el HA de X es menor o igual que cero, ¿no? Pero como los puntos de la esfera no son cero, pues entonces vamos a tener que HA es negativo, ¿no? Entonces eso lo que va a implicar es que, bueno, y aquí lo que vamos a decir es HA alcanza, seguramente ahorita si no vemos, alcanza su valor máximo, ¿no? En ese. Ya ese si quieren, no sé, igual, ¿no? Llamémoslo M, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí, en este caso, lo que nos va a implicar es que como los puntos son, sí será el valor máximo. Yo creo que sí. Entonces aquí los puntos van a ser, el M como vive dentro de estos, pues tiene que ser negativo, ¿no? ¿Nos sabe la existencia de un negativo el teorema? A ver, déjenme ver. Sí, entonces vamos bien. Ahora, de la misma manera, si X es cero, bueno, pues H A de X pues es menor o igual a M por la norma de X, porque aquí me va a quedar que esto es cero y de hecho el H hace que incluso es más chico que cero, ¿no? En ese caso. Entonces ahora igual si X es diferente de defino la propiedad me va a quedar al revés, me va a quedar que HA por X entre la norma de X
esto va a ser menor o igual al máximo. Ajá, entonces, de hecho, de las cuentas, se dan cuenta, la desigualdad nunca cambió, ¿no? Entonces, digamos que al final voy a llegar al HA de X menor o igual a M por la norma de X elevado al cuadrado, ¿no? Tan, tan. ¿Sí o no? Entonces, digo, ya en azul es el caso de generado negativo y con eso demostramos este lema. ¿Dudas? Bien, ahora, regresando a la prueba, el teorema, ¿vale? Vamos a regresar a la prueba del teorema, ¿no? Porque este nada más era un lema para que podamos demostrar el teorema. ¿Cómo que qué le pasó? Ah, profe, es que no entendí en la parte donde dice HDA de la norma, bueno, HDA de X sobre la norma de X, Ujú. o sea, ¿canceló una norma o cómo? Lo que pasa es que esta sale como cuadrática, ¿no? Porque fíjate, cuando tú ves este término, eh, es el vector multiplicado por la matriz multiplicado por el vector transpuesto, ¿no? Tú estás multiplicando dos veces por la norma, entonces salen al cuadrado, ¿no? ¿Sí? O sea, pero en el paso antes de H, o sea, justo en el renglón anterior de hasta el lado derecho. ¿Dónde? ¿Aquí? En el, no, 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 hasta arriba, o sea, ¿Aquí? justo donde se está viendo, ajá, ahí, justo. ¿Qué tiene? O sea, es que lo que entiendo es que dividió entre la norma, ¿no? ¿O no? Aquí dividí entre la norma. Ajá. El- Y arriba, pero teníamos un... Ah, no, ya, olvídalo, sí, sí, sí. Nada más que aquí la m es un máximo, por eso queda la desigualdad al revés, y aquí la Sí, m es no, un mínimo. sí, no, lo que pasa es que estaba confundiendo. Sí, 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 está bien, perdón, pero gracias. Ok. Francisco, ¿qué pasó? ¿Todavía tienes dudas, Francisco? No, no cambian, porque si te das cuenta, mira, aquí pondría la desigualdad al revés, ¿no? Aquí. Y luego esta cuenta, pues nada más es ver que puedes sacar la norma, entonces aquí te vas a quedar con la misma, pero al revés, ¿no? Y aquí factorizas, tampoco hice nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo único que hicimos fue pasar la norma de x al cuadrado al otro lado, pero pues eso no te va a cambiar nada porque pues la norma de x al cuadrado es positiva. O sea, nada más lo único que hicimos fue desarrollamos este y al final pasamos la norma al cuadrado, entonces la desigualdad como esté, pues no te la va a mover. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ocupar justamente este lema para demostrar el teorema, ¿no? Entonces, este, empecemos. Entonces, por el teorema de Taylor, fíjense, aquí estoy suponiendo que tengo una función de clase C2, ¿no? Y que el gradiente es 0 en x0 y que definido positivo. O sea, ya estoy con todo esto, ¿no? Entonces, para empezar, por el teorema de Taylor, entonces vamos a tener que la función en x0, si le sumamos tantito, ajá, acuérdense de qué decía el teorema de Taylor, o ya se les olvidó.
Sí, ya se les olvidó, ¿no? Que si nosotros nos movemos tantito, ¿no? Del punto, ¿no? Entonces esto se puede aproximar como f de x0, ¿no? Más, en este caso va a ser sencillo porque va a ser el gradiente de f de x0 multiplicado por h, ¿no? Más un medio en este caso, acuérdense que aquí va a ser, bueno, a ver, espérenme, si el un medio, porque el HA a ver, el HA, porque ese es 1 sobre 2 factorial, que es 1 de x0 déjenme pensar, si me hace falta, creo que no me hace falta el un medio, ¿no? O sea, el primero sí es el gradiente multiplicado por h, ¿no? Y el otro es un medio de las parciales. De hecho, no vale un medio, ¿no? Así como nosotros lo definimos, sería más HA de H, ¿están de acuerdo? Ajá. Y sería HA de H, ¿no? Más, más un residuo que depende de H. Y pensando que, pues, obviamente el A, ¿no? Es la matriz de derivadas parciales de orden 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Este de aquí es. ¿Sí están de acuerdo que eso dice Taylor para esta función de clase C2? Este es el X0. Entonces, ¿cómo ven? H1, H2. Ok, H1, H2. ¿Cómo ven? ¿No me estoy equivocando en algo? Según yo no. ¿Confían en mí así, a ciegas? Sí, así va. Está pensando si necesitaba aquí un factor, pero no. Como definimos es que el HA lo pudimos haber definido sin leer un medio, ¿no? Entonces, como ya lo definimos como con el un medio, entonces pues no va, ¿no? Entonces aquí esta sería la expansión de Taylor, ¿vale? Ahora, ya que sacamos la expansión de Taylor, bueno, también sabemos, ¿no? Por lo mismo que el límite, ¿no? Cuando h tiende a cero del residuo, ¿no? Entre la norma de h al cuadrado, pues es cero, ¿no? Por teorema de Taylor. Ahora, eh, como x0 es punto crítico, entonces tenemos que el gradiente de f en x0 pues debe ser el vector cero. Entonces eso lo que hace es que se me anule esta parte, ¿están de acuerdo? Donde va a quedar que f de x0 más h va a ser igual a f de x0, ya no va a ese término porque se hace 0 por HA de h más el residuo en h. ¿Están de acuerdo? Nada más anulé el gradiente como 0, ¿no? Ahora, ¿ya están de acuerdo ahí? A ver, dejen de pensar qué más me hacía falta.
Nada más, ¿no? Es lo único que puedan eliminar, ¿no? No puedo eliminar otra cosa, según yo. Gradiente cero, me da que eso es cero. El h a de h. El h es h multiplicado por las parciales. Ahí sí ya no puedo decir nada más, ¿no? Y bueno, vámonos a las hipótesis que teníamos, ¿no? A ver, ¿qué me dicen las hipótesis? Las hipótesis me dicen, aparte, que si el hessiano es definido positivo y no degenerado, entonces es un mínimo local, ¿no? No, pues entonces todavía no puedo decir nada. Entonces vamos. Pues a ver, como h de a. Otra vez, no vamos a hacer siempre hacemos el caso definido positivo, ¿no? Es definido positivo y no degenerado. Entonces, ¿están de acuerdo que por el lema va a existir una m mayor que cero, tal que h a de h va a ser mayor o igual a m por la norma de h elevada al cuadrado? ¿Sí o no? ¿Sale? De modo que, ok. Eh, bueno, entonces a ver, f de x0 más h menos f de x0, ¿no? Entre la norma de h al cuadrado, ¿vale? Vamos a pensar que h, bueno, y si h es 0, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces podemos pensar que la h es distinto de 0. Esto va a ser HA de h, ajá, entre la norma de h elevada al cuadrado más el residuo en h entre la norma de h elevada al cuadrado. ¿Están de acuerdo? O sea, nada más pasé el f de x restando y lo dividí entre la norma de h, ¿no? Entonces, tenemos esa parte, ¿no? No hice nada. Y esto va a ser igual, a ver si aplica. Déjenme pensar, a ver, aquí. Esto va a ser menor o igual, ¿no? O mayor o igual. Ujujú. Lo que quiero hacer es meter la m aquí adentro, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver, la desigualdad está para allá. Entonces aquí me va a quedar que esto es mayor o igual a m entre la norma de h al cuadrado. Si la desigualdad quedaba para este lado, ya no me acuerdo. A ver, déjenme ver el lema. Sí. Entonces aquí me va a quedar entre la norma de h elevado al cuadrado más el residuo de h entre la norma de h elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a m. Y si hubiera tenido a ver, si aquí me va a quedar m, pero si hubiera tenido el medio, me hubiera quedado un medio de m, ¿no? Ok. Entonces creo que sí vamos bien. Ya es ser. Entonces R2 de H entre la norma de H elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. A ver, Profe, entonces, sí. ¿podrías repetir de dónde salió la R? Es que me perdí ahí. ¿Cuál es la del residuo? Ujú. Del teorema de Taylor. O sea, como es de clase C2, estamos haciendo la expansión hasta orden 2, ¿no? Entonces eso es fx0 más el gradiente más 1 sobre 2 factorial por la suma de todas las parciales, pero eso justamente es lo que define HA, ¿no? Entonces, esto es HA de H más el residuo, ¿no? Entonces, A, pues obviamente pues es la matriz de derivadas de orden 2 y pues el límite de R2 entre H entre la norma H al cuadrado es 0. Digo, eso también es por cómo es la expansión de Taylor. Y aquí como es punto crítico, pues lo que estamos diciendo es que la expansión de Taylor en realidad
no tiene al término de la derivada, o sea, no son 4 términos, sino solo van a ser 3. Y aquí lo que estamos tratando de hacer un poquito es acotar esta diferencia de aquí, ¿no? O sea, nos estamos preocupando ya nada más por la parte de aquí y del residuo, ¿no? Que de hecho esta, si se dan cuenta, esta tiende a 0, ¿no? Ujú. Entonces, lo que me preocupa un poco es que la desigualdad me haya quedado para acá, ¿sale? Pero ahorita vemos. ¿Tá? Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Por eso quiero pensar. Entonces, ahora, eh, bueno, acuérdense que el H, en realidad, a ver, ¿qué es lo que queremos demostrar? Lo que queremos demostrar es que X0 es un mínimo local, ¿no? O sea, que al menos en algún lugar X0 debe de ser más chiquito, ¿no? Ahora, el H en general puede ser cualquier cosa, ¿no? De hecho, aquí no hemos hecho énfasis en nada de eso, ¿no? De hecho, si quieren lo ponemos para que quede más explícito. Cuando lo pusimos aquí, ajá, esto de aquí se vale para toda H, ¿no? O sea, no hemos dicho nada al respecto de H, pero acuérdense que solo me interesa que sea, a ver, fíjense, el X0, yo le estoy sumando un H. Entonces, al momento que le estoy sumando un H, vector, lo que estoy haciendo es tomar una vecindad alrededor del punto X0, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces, lo que bueno, si fuera 0, distinta de 0. Bueno, hasta este punto, o sea, hasta el punto de arriba no hay problema, ¿no? Ya cuando nos da problemas es cuando hacemos el cociente de aquí abajo. Aquí sí ya tengo que decir que el H es diferente de 0, ¿no? Ahora, pero en realidad, cuando le sumo un H, lo que quiero es definir una bola, ¿no? Entonces, no necesito todas las H's, ese es mi punto, ¿no? O sea, como que nada más necesito definir algunas H's en donde esto sí, en donde pueda decir que algo sobre la función, ¿no? Entonces, aquí lo diría, bueno, escojamos, y aquí va la parte interesante, H, tal que, hay que poner, menos 1 sobre 2 por M, menos el residuo, ¿no? En H, entre la norma de H, sea menor que esto. ¿Por qué podemos hacer esto? O déjenme, vamos a ponerlo, a ver, vamos a ponerlo de una manera más entendible. A ver, vamos a ponerlo así de fácil, más fácil, para que de una vez ya tengamos la vecindad para la otra, ¿no? Entonces, como el límite, cuando H tiende a 0, del residuo en H sobre la norma de H es 0, entonces para un medio de M mayor que 0, de hecho, a ver, creo que a nosotros nos va a servir para M, pero si no ahorita lo ajustamos, ¿no? Para M mayor que 0, va a existir una delta mayor que 0, tal que si la norma de H es menor que delta, entonces el valor absoluto del residuo entre H, entre la norma de H elevado al cuadrado, va a ser menor o igual que M, menor que M, ¿no? O sea, ya para decirlo bien, ¿no? Que si no queda como que... Entonces aquí estamos diciendo, ¿no? Que es para H's, que H pertenece a la bola de radio delta con centro en 0, ¿no? ¿Sale? Y entonces esto lo que quiere decir un poco es que qué pasa con el punto X0 más H. Es en donde vive. Ese vive en la bola de radio delta alrededor de X0, ¿están de acuerdo? ¿Vale? Entonces, de hecho, si ustedes toman cualquier punto que viva, a ver, aquí lo que voy a decir es, si tomamos cualquier punto
que vive en la bola de radio delta con x0, lo puedo expresar como un x0 más un h, y ese h vive en la bola de radio delta con centro en 0. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero entonces de aquí, lo que implica esto es que menos m es menor que R2H entre la norma de h elevado al cuadrado menor que m, ¿no? ¿Sale? Bueno. Entonces, de aquí, ¿qué puedo decir? A ver, bueno, a ver, vamos a fijarnos en esta cualidad, ¿no? A ver, ahora, f de x0 más h menos f de x0, ¿cómo es? Ah, perfecto. A ver, vámonos para este lado, ¿sale? Este cuate de aquí, perfecto. Entonces la desigualdad sí nos quedó perfecta. Ajá. Vamos a regresar a esta parte, a la norma de x elevado al cuadrado. Estamos diciendo que esto es mayor que m más el residuo en h entre la norma de h al cuadrado, ¿no? Aunque sí estamos pensando que el h, ahora sí, que el h vive en la bola de radio delta. Pero esta parte de aquí, ¿cómo es? A lo más, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que sea m, ¿no? Menos m, supongamos que ni siquiera lo toca, ¿no? Entonces, lo más que le voy a restar aquí es menos m, o sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, nada más sumen una m en esta desigualdad, lo que tienen es que esto es mayor que 0, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo es que f de x0 más h menos f de x0, ¿no? Entre la norma de x elevada al... ¿cuál x era h, no? Pues aquí es h. Hay otra cosa importante, ¿no? Que no me han dicho. Eh, déjame pensar. Aquí la norma de beta. Ok. Aquí, ¿no? El límite de esto tiende a 0. Y aquí vamos a ocupar que estamos justamente pensando en la definición del límite. ¿Están de acuerdo? No tengo que tomarlo, ¿no? Para que quede bien definido esto. Y entonces aquí me queda que esto es mayor que 0, ¿no? Pero esto implica, como la norma de h ya sabemos que es mayor que 0, implica que f de x0 más h menos f de x0 es mayor que 0, ¿no? Y entonces esto implica que f de x0 más h es mayor que f de x0 si h pertenece a la bola de radio delta con centro en 0 menos el 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que puede demostrar? Bueno, lo que puede demostrar es que si la función es, si f en x0 es definido positivo y no degenerado, entonces existe un radio delta, tal que si yo le sumo tantito a un vector pequeño a esa función, la función va a ser más grande, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso implica que x0 es un mínimo local de f, ¿no? O sea, tiene una pequeña sutileza. ¿Por qué razón? Acuérdense que sea mínimo local es que existe un radio, ¿no? Mayor que 0, tal que si y, ¿no? Está en la bola de radio R, ¿no? Con centro en x0. Déjenme pensar. O sea, en estricto sentido, ajá, sí estamos bien. Entonces esto implica que f de y va a ser menor o igual a f de x, ¿no? ¿Cuál es la única sutileza aquí? Que el radio no está dado por términos, o sea, no estamos dando en estricto sentido la bola así. Pero es lo que les decía, si h pertenece a la bola de radio delta, entonces x0 más h pertenece a la bola de radio delta con centro en x0, ¿no? Es más, de hecho, hasta sin el punto x0, aunque eso no creo que sea muy relevante, ¿no? Pero bueno. Entonces,
si la Y está en la bola de radio R con centro en X0, debe existir un vector que pertenece a la bola de radio delta con centro en 0, tal que Y es igual a X0 más H, ¿no? De hecho, ¿quién es ese vector? Pues fíjense, ese vector es, se agarran Y, ¿no? Y quieren que les dé de alguna manera centrado en el origen, ¿no? Entonces, ¿cómo tomarían ese vector? Pues para que les quede H, ¿no? En este caso yo le sumaría Y menos X0, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le suman Y menos X0, al revés, ¿no? Sería sí, es Y menos X0. O sea, Y menos X0 es el H, ¿no? ¿Por qué me falta el igual? Más bien es así, a ver. ¿Para qué quieren el igual? Entonces aquí es X0, ¿no? ¿Sale? X0. Esto es el vector Y, ¿no? ¿Están de acuerdo? El vector Y se escribe de esta forma y este sería mi H, ¿no? ¿Sí o no? El Y menos X0. Y como Y menos X, o sea, hagan de cuenta, Y menos X0 está en esta y como Y está en esta bola, el Y menos X0 pues va a estar en la bola de radio delta y aquí le van a aplicar. O sea, lo que quiero decir es que no llegamos tal cual a la definición de lo que es un mínimo local, pero de ahí, pero se puede ajustar, ¿no? Justamente porque el H pues es cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa, o sea, lo que estás haciendo es, tienes tu punto X0 y como la H la mueves, la H, o sea, el H que tú tomas está en el origen, ¿no? Entonces, cuando tú se la sumas, lo que estás haciendo es construir la bola de radio, con centro en X0 de radio la misma de acá, nada más que le estás trasladando, ¿no? Entonces, cualquier punto que tomes acá, cuando tú lo evalúes, va a ser más grande, ¿no? Entonces, ahí nada más sí lo que estoy diciendo es sí hay un pequeño detalle, pero no debería de ser un detalle grande para que el lector no se dé cuenta y no diga, pues sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que por lo tanto, X0 es un mínimo local de F, ¿sale? A ver, así Jesús, ¿qué dices? ¿En qué parte hay duda? En este caso estamos demostrando que es mayor, ¿no? Pero de hecho sí alcanza el igual en X0, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando decimos que es mínimo es porque F de Z es menor, así, ¿no? Ahora, aquí lo que estamos diciendo es que si Z es distinto de X, una cosa así, entonces es estricto, ¿no? Pero si Z fuera igual a X, que si lo permitimos, entonces sí se está dando la igualdad, ¿no? O sea, de hecho, sí es con mayor igual, ¿no? Cuando ese es el mismo punto, pero, pero pues eres un mínimo local, ¿no? Al final de cuentas. Los demás, ¿todo bien? De hecho, mira, si hubiera otro punto, o sea, si no demostráramos ese mayor estricto, quiere decir que hay dos mínimos, ¿no? ¿Sí o no? O sea, si esa igualdad se diera para alguna otra H, entonces estaríamos diciendo que hay dos mínimos, ¿no? Pero no queremos eso, porque si queremos que sea un mínimo local, lo que queremos es que en esa bola solamente él sea el mínimo, ¿no?
Entonces, justamente que nos quede mayor estricto nos está garantizando. Es como en cálculo 1, cuando tú tenías esto, ¿no? Pues si yo encuentro, el chiste era encontrar, a lo mejor la tenías así, ¿no? Pero pues si yo encuentro 2 puntos, ¿no? O a lo mejor pensémoslo como 2 montes, ¿no? Para que quede más. Pero aquí estamos pensando en máximos. Bueno, ni modo. Si yo, por ejemplo, tuviera estos 2 máximos, pues ya no tiene chiste, ¿no? O sea, como que la vecindad que me tomo es de tal manera que el punto más alto sea este y solo sea este, ¿sale? Si me tomo una vecindad muy grande en donde ya hay 2 puntos que son máximos, pues ya esa vecindad no me sirve, me tengo que tomar una más chiquita para que este sea el grande, ¿no? O sea, el chiste es que cuando toman mínimos o máximos locales, tomen la vecindad lo suficientemente pequeña de tal manera que ese elemento sea el más grande, ¿no? Y no se repita tampoco, no queremos que se repita, ¿sale? Entonces, ahora sí, sin perdón, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle análogamente, se demuestra el caso. El otro caso, ¿sale? ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, lo que vamos a tener aquí es, bueno, eh, la expansión de Taylor queda igualita. Cuando cambias que quiero hacer como H es definido negativo y no degenerado, va a existir un M menor que 0 que hace que la desigualdad sea al revés, ¿no? Hacen exactamente las mismas cuentitas, ¿no? Igual toman una delta igualita, ¿no? De hecho, digo, esto creo que no va a ser un cambio significativo. Y ya, ¿no? Al final van a llegar a que esta cosa tiene que ser negativa y ya por lo tanto estamos en presencia de un máximo local, ¿no? Entonces también el caso 2 pues es totalmente análogo, ¿no? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, entonces vámonos a un descanso de 5 y regresamos. En el caso de Rn, pues no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, para ver que esta cosa es definida positiva, pues ni modo, tenemos que calcularlo, ¿no? Entonces, digamos que en esa parte no podemos hacer mucho, tendríamos que en este caso calcular. Déjenme ver aquí, nada más, a ver. Y donde ocupamos que era definido positivo y no degenerado, ¿no? Ok, entonces ocupamos esta parte que quisiera decir algo importante, ¿no? Existe un m mayor que 0, cuando demostramos aquí. Ok, entonces este es mayor que 0, para decir que el mínimo es... Ok, aquí, a ver. Ujú. Entonces, lo que tenemos que, o sea, en casos de RN no hay mucho que hacer, o sea, realmente tienes que forzosamente, vámonos un poquito aquí ejemplo HD. Tenemos que irnos al teorema este, ¿no? Al negrito. Ahí donde está, ya lo perdí, está hasta arriba. Entonces no hay mucho que podamos hacer, ¿no? O sea, para ver qué es definido positivo y no degenerado, pues está un poquito complicado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, pues hay que hacer las cuentas, ¿no? Obviamente con la matriz de derivadas y ver qué es definido positivo, ¿no? Ahí no habría mucho que hacer. Igual, ¿no? Definido negativo, pues hay que hacer grandes cuentas. Pero digamos que en el caso de R2 a R, que como les digo es un caso sencillo, ¿no? Eh, pues ahí sí se puede ver un poquito más fácil, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, obviamente, estoy pensando, tienen que agarrar o sea, nada más aquí lo que quiero decir es, fíjense, cuando hicimos la demostración, ocupamos esencialmente el lema, ¿no? Y para ocupar esencialmente el lema, lo que hicimos fue definir los puntos en la esfera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tendríamos que ver
lo que ocupamos fue que era mayor o igual que 0 ese resultado y que era no 0 para ver. De hecho, bastaría, ¿no? Con decir que eres positivo en la esfera, ¿no? Pero bueno, eso ya sería como ser muy... No van a ponerse a hacer eso. Lo que sí es cierto es que, a ver, cuando quieran demostrar que es definido positivo, y esa es la parte que me interesa, ¿no? En RN, tienen que tomarse un vector, el que ustedes quieran, la matriz de derivadas parciales, y aquí no se tomen el x0, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros demostramos que era, que es mínimo, usamos un lema y vimos que en todos los puntos de la esfera era positivo, ¿sí se acuerdan? Entonces, primero tenemos que demostrar que esto sí se cumple sin importar que seas necesariamente el punto x0, ¿no? Y también tenemos que demostrar la propiedad 2, pero aquí el punto no debe de ser el punto x0. ¿Sí están de acuerdo con eso o no? O en su defecto, si conocemos bien el lema, tendríamos que demostrar que es positivo en la esfera, ¿no? ¿Sí o no? Pero pues eso, ¿quién lo va a hacer, no? ¿Quién se va a acordar que los puntos importantes son los de la esfera? ¿De acuerdo? O sea, lo único que cuando quieran demostrar que es definido positivo y no degenerado, lo tienen que pensar para un punto que no sea el punto de la diferenciabilidad. Nada más tengan ojo con eso, ¿sale? Eh, Vamos a simplificar el caso cuando, por ejemplo, tenemos una función de R2 a R, ¿no? Porque acuérdense que estas son nuestras funciones más populares, ¿no? Y que seguramente de ahí va a venir nuestro ejemplo, ¿no? Ok, nada más de ver cómo de R2 a R. ¿Cómo redacté el teorema? Nada más para que no vaya a haber ninguna bronca. Déjenme, me voy a checar X0 para degenerado, perfecto. A ver, qué está. Si es definitivo y no degenerado. Estoy viendo si no puse algo raro que pueda confundirlos. Definida no degenerado, perfecto. Este es. Ok. X0. El hessiano de f en x0. Aquí está esta redacción, no me gusta. Espérenme, a ver, déjenme. Como que puede ser un poco confuso, pero a ver, x0. Ok, está bien. Entonces, a ver, si tenemos una función de R2 a R, ¿están de acuerdo que esto se simplifica, no? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una proposición, ¿se acuerdan? Que decía que H era definida positiva si se cumplían algunas cuestiones con los coeficientes, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, cuando estábamos en dos dimensiones, obviamente. Entonces, ¿cómo se traducen esas dos cosas, no? Obviamente, aquí estamos pensando, fíjense, estamos pensando que el punto x0, pues es un punto con coordenadas x0 y y0 y que vive en U. Estamos pensando que el gradiente de f de x0, pues es 0, ¿no? Estamos pensando en la matriz, la derivada 2 de f de, de x cuadrada con respecto a x0, ¿no? Y esta es la derivada de f con respecto a y en x0. Ajá. Y la derivada de orden 2 de f de xy valuada en x0, ujú, coma, la derivada de orden 2 de f de y cuadrada en x0. O sea, estamos pensando en esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿a qué se va a reducir lo que estamos diciendo?
¿Nadie? A ver, primero, alguien que me diga, ¿no? ¿Por qué le pongo aquí el hessiano de f en x0? Si se dan cuenta, en esta parte de aquí, cuando evaluamos el hessiano, la x no era el x0, ¿no? Eso es más que claro. O no necesariamente era el x0. Entonces, aquí lo que voy es, ¿por qué si la x varía, por qué decimos que el hessiano en x0? Dulce. A ver, lo que queremos, o sea, yo te les estoy haciendo una pregunta, pero lo que queremos hacer es escribir cómo podemos saber si es un máximo o un mínimo en una función de R2 a R, ¿no? Porque las funciones de Rn a R son más complicadas, ¿no? Pero al menos el caso R2 a R va a ser más fácil. Entonces queremos ver cómo con todos estos teoremas podemos traducir eso. Ajá. Ahora, lo que quiero decir es que aquí hay algunas cosas que no quiero que se confundan. ¿Por qué decimos que el hessiano de f en x0? Porque acuérdense que fíjense en el lema. O sea, vámonos al lema. El lema decía que la función era continua, ¿sale? ¿Por qué? Porque la función era x por a por x transpuesta, ¿se acuerdan? Pero este a que está aquí es la matriz de derivadas parciales, ¿no? Pero tienen que, no puede, o sea, no puede ser la matriz de derivadas parciales valuadas en x. Porque entonces esto necesitaría que la función fuera, era un poquito lo que discutíamos al principio. Esta a es constante. Entonces yo tengo que dar una constante. Entonces la que voy a dar es la matriz de derivadas parciales en x0. Pero cuando ya las evalúo en x0, esto se me vuelve algo constante. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso ¿por qué se le llama el hessiano en x0? Porque aquí ya ya son coeficientes constantes, porque ya estoy evaluando las derivadas en x0. ¿De acuerdo? El x, sí se puede mover. ¿De acuerdo? Y no es el x0. Entonces, cuando quieran demostrar que esa cosa es definida positiva o negativa, el x tiene que ser distinto del x0, pero el a tiene que ser la matriz de derivadas parciales ya evaluadas en el punto x0. ¿Todos me siguen con eso que estoy diciendo? Okay. O sea, son detalles en donde no deben de confundirse, ¿vale? O sea, son detalles importantes, aunque no lo crean. Ahora, en el caso de R2, se nos olvidan un poquito esos detalles. ¿Por qué? Porque la matriz es como tal. Y acuérdense que en el caso de R2, el teorema que demostramos me lo dejaba en términos de los coeficientes. O sea, ya no tengo que irme o sea, cuando quería demostrar que es definida positiva, tengo que ver cuánto me da esta cosa y ver que esto es mayor que 0. Y ver que es diferente de 0 cuando este es diferente de 0. Pero cuando hicimos esa proposición, ¿se acuerdan? Que ya no me interesa variar la X, sino que solamente me interesan cómo son los coeficientes de la matriz A, ¿no? Entonces, en ese caso, si se acuerdan de esa proposición, no sé si se acuerdan, eh, ¿cómo veíamos que era un mínimo o un máximo? Simplemente, eh, si el A, ¿no? Que era si la derivada de f en x cuadrada, valuada en x0, o sea, el coeficiente, que está aquí, este coeficiente. Acuérdense que el cruzado es el mismo porque si estamos pensando en una función de clase C2, ¿no? Pues el cruzado siempre va a ser el mismo, ¿no? Aquí vamos a poner de clases de 2 porque eso no lo puse. Ajá. Entonces, en realidad, le pedíamos que el primer término fuera positivo o que el primer término fuera negativo, ¿no? ¿Se acuerdan? Este de aquí. Fuera negativo. Y la segunda condición era que, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Era A por C, bueno, no sé qué.
¿Sí se acuerdan o ya se les olvidó? La derivada de orden 2, o sea, el primer término, ¿no? Multiplicado por este término, el de la diagonal que está acá, ¿no? Derivada de f sobre y cuadrada entre x0, ajá, menos la derivada de orden 2 de f de y de x en x0. Ya acuérdense que esos son iguales. Entonces, esto elevado al cuadrado fuera mayor que 0. ¿Ya la recordaron? A ver, díganme si se acuerdan. Ok. Entonces, en ese caso, a ver, cuando era positiva, ¿qué tenía? ¿Qué era degenerado? Cuando era positivo, era porque era definida positiva, ¿no? Justamente. Entonces, si tengo el caso, si estoy en los casos que no están entre paréntesis, que sería el 1 y este, entonces aquí con esto podría decir que es definida positiva. Entonces esto implicaría que x0 es un mínimo, ¿no? Mínimo local, por lo otro teorema. Y entre paréntesis, si se cumplía lo otro, entonces tendría que x0 es un máximo local, ¿no? Porque estaría demostrando ahí que es definida negativa, ¿no? ¿No? Entonces, en el caso de R2 se traduce fácilmente, ¿ya vieron? Si yo quisiera ver que algo es mínimo o máximo, simplemente me tengo que fijar cómo es la segunda derivada con respecto a la primera variable y ver que 2 veces si es positiva y luego ver cómo me queda esto, ¿no? Y ya simplemente es hacer unas cuentitas bien mensas, ¿no? Con respecto a las derivadas de orden 2, ¿de acuerdo? Ejemplo. O sea, la cuestión aquí es, para el caso de R2, nada más es ver estas condiciones para ver si eres mínimo o eres máximo. Pero eso no quiere decir que se vayan a confundir cuando vayan a querer hacer una que no sea así, ¿sale? Entonces, nada más digo muchas cosas para que se diferencien varias cosas y no caigamos en ese tipo de errores, ¿no? Pero en el caso de R2, pues sí se simplifica mucho todo, ¿no? Entonces, ejemplo. O sea, pensemos, por ejemplo, en la función, no sé, f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada menos x menos y más 1, ¿no? Y pensemos en en u, ¿no? O sea, definir el xy que pertenece a R2 tal que x cuadrada más y cuadrada es menor que 1. O sea, es decir, esto es la bola de radio 1 con centro en el vector 0. ¿Están de acuerdo? Pero lo que estoy diciendo es cómo es esa función que puse ahí arriba definida sobre la bola, ¿no? Y podemos preguntarnos, bueno, esa función alcanza su valor máximo, ¿no? Alcanza su, de hecho, esta función, pues la puedo pensar definida sobre la bola, ¿no? Como subconjunto de R2 a R, ¿no? Entonces, esa función que está definida sobre la bola abierta, ¿no? Y acuérdense que todos nuestros dominios, o sea, los cálculos para máximos y mínimos ahorita es para abiertos, ¿sale? Entonces, digo, este ejemplo está como debe de ser, definido sobre un abierto. ¿Tendrá esta función máximos o mínimos locales? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién sabe, no? O sea, pero podríamos intentar detectarlos, ¿están de acuerdo? ¿Cómo los detectaríamos? Bueno, a ver. Pues vamos a ver, lo voy a tomar, déjenme pensar. Pues tengo que calcular el gradiente, ¿están de acuerdo? ¿Cómo me queda el gradiente? Bueno, el gradiente sería la parcial con respecto a x, entonces me quedaría 2x menos 1. ¿Están de acuerdo? Esa es la primer parcial, ¿no? Y luego la parcial con respecto a y sería 2y menos 1. ¿Están de acuerdo con que ese es el gradiente? Así que aquí ponemos la parcial de f
con respecto a X, pues es, pues ahí, aquí sería 2X menos 1. Y la parcial de F con respecto a Y sería 2Y menos 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, busco los puntos. Los puntos que pueden ser críticos es donde el gradiente de F de XY pues es igual al vector 0,0, ¿no? Entonces, si hago eso, bueno, esto sería 2X menos 1 igual a 0 y 2Y menos 1 igual a 0. Entonces, aquí me quedaría que X es igual a 1/2 y que Y es igual a 1/2. ¿Están de acuerdo? Entonces, posible punto crítico podría ser el punto XY, el punto 1/2, 1/2. ¿De acuerdo? Ahora, ese punto 1/2, 1/2 tiene chance de ser un máximo y tiene chance de ser un mínimo, pero no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos determinar si ese punto es un máximo o un mínimo? Pues tendríamos que evaluar, o sea, fíjense. Primero, fíjense, me fijo en los puntos en donde el gradiente sea, bueno, si estamos en esta condición, ¿están de acuerdo? Hay un punto en donde ya se hizo 0 el, la primera derivada, ¿no? Ahora tendría que construir las cruzadas, ¿están de acuerdo? Entonces, a ver, tendría que volver a derivar, ¿no? Entonces, a ver, la segunda parcial de f con respecto a x cuadrada, ¿no? ¿Cómo me quedaría? Pues me queda 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, la segunda parcial de f con respecto a y cuadrada me va a quedar también 2, ¿no? Y la cruzada, como digo, esta función es una función de clase C2, entonces me da igual cómo la haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago primero si derivo respecto a y, entonces, por ejemplo, la parcial de x, pues será 2x. Si derivo respecto a y, pues es 0, ¿no? Igual, si tomo la de y, que es esta, y escribo respecto a x, pues a mí me da 0, ¿no? Entonces, la cruzada, pues es 0, ¿no? ¿Dudas de lo que estoy haciendo o todo está claro? ¿Vale? Entonces, ya puedo determinar, vamos a ver, por ejemplo, el 1, ¿no? El 1 me dice que debe de ser positiva, entonces va a fijar, a ver. Para el 1 sería la primera derivada con respecto a la segunda variable valuada en el 1/2, ¿no? Pero en este caso me queda siempre 2, ¿no? Entonces, pues o sea, si aquí me hubiera quedado 2x, ¿no? Entonces a lo mejor tendría que evaluar en 1/2, ¿no? Pero esta parcial me quedó 2, entonces esta parte es 2 y si es positiva. Entonces aquí, por ejemplo, estamos con chances, ¿no? De que la función podría ser un mínimo, ¿no? En el 1/2. Ahora, por ejemplo, vamos a ver la condición 2. La condición 2 me dice, bueno, ahora agarra y multiplica las dos de orden 2, ¿no? Entonces sería la derivada de orden 2 en f de x cuadrada en 1/2, 1/2, multiplicada por la derivada de orden 2 de y cuadrada en 1/2, 1/2, ¿no? Entonces, y a esto réstale la cruzada elevada al cuadrado, ¿no? Entonces sería la derivada de orden 2 de x de y de 1/2, ajá, y esta elevada al cuadrado, ¿vale? Entonces, estas primeras, pues es 2 por 2 y la otra, pues vale 0, ¿no? Entonces, esto es 0 cuadrado, entonces me va a quedar 4. Y entonces me quedó que es positiva, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se está cumpliendo 1, ¿no? Y se está cumpliendo 2. Por lo tanto, el 1/2, 1/2 es un mínimo local de esta parte, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver el dibujo en GeoGebra, ¿no? ¿Les parece? ¿Vale? Entonces, nada más para clarificar un poco todas estas cosas, ¿no? Entonces, a ver, espérenme tantito. Nada más déjenme busco nada más aquí y ya. Ay, no me salió, espérame tanto. Ahí está. Entonces,
Vamos a ver nuestro ejemplo, ¿no? Entonces esta es una función de dos variables. Y que me acordaron, ya se me olvidó cómo la definí. Que era x cuadrada más y cuadrada y le restaba, ¿no? A ver, entonces este es x cuadrada más y cuadrada y luego le restaba x, le restaba y luego le sumaba 1. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es nuestra función. Y ya están viendo en dónde está. A ver, déjame ver. Ahí está, ¿no? ¿Ya vieron? Aquí está el 1/2 como 1/2. O sea, déjenme pensar cómo lo podemos poner para que nos quede chido. Yo creo que donde se vea. Es que si la pongo aquí se ve que este punto está en el 1/2, ¿no? Y si la pongo acá, también se ve que está en el 1/2, pero si lo pongo aquí pareciera que está en otro lado, ¿no? ¿Cuál nos convendrá esta vista? Yo creo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí tienes razón, ¿no? Vamos a graficar el punto. Qué buena idea. ¿Cómo será eso? Nada, más pongo 1/2 como 1/2. Ahora paréntesis y sí póngale 1/2 como 1/2 ya. No creo. Ok. Sí, ¿no? Pues nunca lo he hecho, pero pues lo hacemos, ¿no? Ay, güey, no, no, no. Bueno, sí, a ver, a lo mejor me está engañando, pero no, sí está haciendo algo raro. Bueno, a ver, como soy medio bot, pues así, ¿no? ¿Sale? Pues ahí se ve, ¿no? ¿Ya vieron? O sea, como que si lo ven de aquí arriba, pues justamente como que la pancita está en ese punto, ¿no? Ah, sí, pues. Ah, pero ¿cuánto vale? A ver, el mínimo no lo evaluamos, ¿no? A ver. Entonces, si yo evalúo es f de 1/2 como 1/2, a ver, pues vamos a ver, ¿no? Este es 1/2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado menos 1/2 menos 1/2 más 1, ¿no? Entonces, la primera me da 1/4, ¿no? Que yo creo que esa es la intención de sus compañeros, y esta es menos 1/2 más 1. Se me van estos y me queda 1/2, ¿no? Entonces, de hecho, alcanza su valor mínimo local, es 1/2, ¿no? O sea, este es el mínimo. Por eso me están diciendo que evalúe ese punto así, ¿sale? Entonces, sí es buena idea, o sea, ay, venga, no me deja, ok. Publicar, no, quiero editarla. A ver, déjame editarla. ¿Vieron? Así más claro no se puede, ¿no? Creo que, creo que ni siquiera en presencial podría tener una claridad como la que traigo, como la que quedó ahorita, ¿no? Entonces, digo, esto ya nada más es como para, como para decir, ah, wow, increíble, ¿no? Entonces, para que le vayan a decir a Sheinbaum, ah, que le invitemos a una clase. Ok. Pues ahora no está John para que le podamos encargar los dibujos en R4, ¿no? Ok. Entonces, pues digo, ya más o menos con eso podemos detectar mínimos y máximos. Este, entonces digamos que, bueno,
Ya lo único que nos falta para cerrar el tema, no el curso obviamente, pero sí el tema, sería hablar sobre algo que se llaman los multiplicadores de Lagrange, ¿sale? Estoy pensando, vamos a dejarla hasta aquí por hoy. Ahorita nada más voy a comentar algunas cosas, pero básicamente, eh, ¿qué pasa con los multiplicadores de Lagrange? Bueno, eh, ahí les va el rollo que les voy a echar con esta parte. Mm, ¿Se dan cuenta? Nuestro dominio ahorita fue un abierto, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, ¿qué hacíamos? No sé, a ver, aquí vas a poner. Cuando nosotros teníamos una función de AB a R y queríamos sacar sus máximos y mínimos, ¿sí se acuerdan? Que lo que hacíamos era derivar, ¿no? ¿Vale? Derivar, pero en el abierto, pero acuérdense que la derivada se pone en el abierto. Entonces aquí con esto determinábamos los máximos y mínimos, ¿no? En el abierto, ¿sale? Pero aquí. Entonces, para poder sacar los máximos y mínimos, ¿se acuerdan que también se evaluaban los extremos, ¿no? En este caso sería como decir, bueno, f de A y f de B. Y ya sí podíamos saber quiénes eran máximos y quiénes eran mínimos, ¿se acuerdan? Pero, por ejemplo, ahora, por ejemplo, si pensamos en la función que acabamos de hacer, sería la bola de radio 1 con centro en 0 a R, pero imagínense que me la tomo cerrada, ¿no? Entonces, yo podría derivar aquí en la bola, ¿no? Y aquí determinar los máximos y mínimos en la bola, ¿están de acuerdo? Pero ahora tendría que evaluar en los extremos, ¿no? En la frontera, ¿no? ¿De acuerdo? Tendría que evaluar en el disquito. Aunque yo sé que en el abierto ya tengo un mínimo local, ¿cómo sé? Bueno, en el dibujo que hicimos ahorita sí se cumple, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero en general yo tendría que evaluar en todo el disco de aquí afuera, ¿no? Y ver cuánto me da la función. Pues está cañón, ¿no? O sea, ya no es un problema como de nada más tienes que evaluar en 2 puntos, sino ya es un problema de que tienes que evaluar en una frontera, ¿sí o no? En una superficie de nivel, ¿se acuerdan? Eso es una superficie de nivel, ¿sí o no? Pues ya estoy un poco jodido, ¿no? Sí, sí o no. Bueno, vamos a poner aquí. Aquí. Evaluar en los extremos, que en ese momento no sabíamos, pero ya sabemos, en la frontera se complica, ¿no? ¿Vale? Y para eso surgen una cosa que vamos a ver la siguiente clase, que se llaman los multiplicadores de Lagrange, ¿sale? Los multiplicadores de Lagrange son una herramienta que nos ayuda a poder detectar máximos y mínimos en superficies de nivel. Porque acuérdense que hasta ahorita sabemos sacar máximos y mínimos, pero en conjuntos abiertos, ¿sale? Pero a veces las fronteras quedan un poquito complicadas, pero muchas veces las fronteras son subconjuntos de nivel. Entonces, los multiplicadores de Lagrange son una herramienta que nos permite poder calcular máximos y mínimos en las superficies de nivel. Entonces, eso nos va a ayudar a poder resolver el problema. ¿Qué pasó? No, espera. Los multiplicadores de Lagrange siguen siendo parte del tema que tenemos que terminar.
¿Sale? Si resolvemos nosotros los multiplicadores de Lagrange, ya podemos resolver, encontrar máximos y mínimos en conjuntos que ya tengan frontera, ¿no? No nada más en conjuntos abiertos. Que cuando nosotros en cálculo 1 no definíamos el problema con intervalos abiertos, sino que los tomábamos cerrados, ¿no? Entonces, bajo esa parte ya podríamos tener el mismo nivel que en cálculo 1 y poder sacar máximos y mínimos en conjuntos de esa forma. Entonces, para eso surgen los multiplicadores de Lagrange. Ahora, para poder demostrar los multiplicadores de Lagrange, tenemos que haber demostrado el teorema de la función inversa o el teorema de la función implícita, ¿sale? El tema de la función inversa y el tema de la función implícita, sí, ya es el último tema, ya. Ajá. O sea, el último tema es derivadas de Rn a Rm, que pues, realmente no es nada difícil. Luego que nada más es como dar la definición prácticamente. Y luego derivada la derivada de el teorema de la función inversa y el teorema de la función implícita. ¿Sale? Que van de la mano. Entonces, los multiplicadores de Lagrange se demuestran con esos temas. Entonces, la demostración ya no la vamos a ver en este tema. La tendríamos que ver en el tema que sigue. Ajá. Ahora, lo que sí se ve en este tema de los multiplicadores de Lagrange es entender qué dice el teorema, ¿no? Qué hipótesis tiene y qué dice, y saber cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, la siguiente clase que vamos a hacer. Bueno, vamos a escribir el teorema, vamos a explicarlo y vamos a ver bueno, depende del tiempo. Si nos da tiempo, vemos 2 ejemplos. Si nos da tiempo, pues nada más vemos uno. Pero lo que sí es que vamos a poner qué dice el teorema de Lagrange, qué significa para entenderlo y vamos a ver ejemplos de cómo se aplica el teorema de Lagrange, ¿sale? Y con eso terminamos el tema para ya poderles hacer el examen, ¿no? Entonces, ya prácticamente me falló un poco, digo, su examen sería el 24 de enero, ¿sale? Ya casi que seguro que va a ser porque, pues, yo creo que el lunes sí terminamos el tema. Digo, ya nada más, como les digo, es escribir qué dice el teorema de Lagrange y aplicarlo a algún ejemplo. Entonces, escribirlo yo creo que nos tomará y explicarlo unos 20 minutos y pues tenemos 1 hora 40 para ver un ejemplo o dos, hasta 2 o 3. O sea, creo que está papa, ¿no? Entonces creo que no hay nada que nos detenga. Entonces, el examen pues sería yo creo que el 24 a la misma hora y en el mismo canal, ¿no? Sale, eso ya sería oficial. Seguramente el lunes suba suba algún, sí, nada más vénganse preparados si quieren cambiar la fecha acuérdense que siempre es hasta ahorita como hemos funcionado, digo, en este curso y en los demás, sería el 24 de enero de 11 a, pues por definir, ¿no? To be defined, ¿no? Pero si ustedes vienen ustedes pueden, si ustedes vienen el lunes, sí, el lunes y me dan otra fecha y todos quieren esa fecha, pues lo movemos para esa fecha. Eso sí, nada más, la fecha, nada más que ahora no les voy a dar tanta libertad porque ya no tenemos mucho tiempo. Puede ser lunes, martes o miércoles, ¿sale? ¿Sale? ¿Va? Nada más. O sea, solamente pueden ser lunes, martes o miércoles. ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, ahí ustedes deciden, ¿no? O sea, esta es la fecha, propuesta. Y si no dice nada, pues esa fecha es la que se va a quedar. Ya si me la quieren negociar, solo podrían negociar 24, 25 o 26, ¿sale? ¿Por qué? Porque creo que el semestre se acaba el 28, ¿no? Entonces, ya creo que hasta no les va a convenir, porque estoy casi seguro que el 28 casi todos van a querer hacer examen, ¿no? Entonces,